¿Sabías que las animaciones de derrota en Cuphead son mucho más que simples secuencias de celebración? Son verdaderas obras de arte que añaden capas de creatividad y humor al juego, desde inesperados giros narrativos hasta transformaciones asombrosas. Estas animaciones son pequeñas joyas que muchos jugadores pasan por alto, por lo que en este video vamos a explorar en detalle cada animación, bueno, no cada animación, pero sí las animaciones de derrota de los jefes de Cuphead más chidas, más importantes pues en mi parecer, revelando los secretos y la maestría detrás de estas escenas, que transforman cada victoria en una experiencia inolvidable. Así que, ¿estás listo para descubrir las sorpresas detrás de las pantallas de victoria? A lo largo del juego nos enfrentamos con un total de 28 jefes, y ojo que no estoy contando a los del nuevo DLC, que bueno, ya no está nuevo, pero igual no los estamos contando en este video. Este impresionante elenco de desafiantes enemigos no solo pone a prueba nuestras habilidades, sino que también nos regala algunas de las animaciones de derrota más memorables de Cuphead, como muchas de las que verán más adelante en este video. ¿Cuál será tu animación favorita y cuál será la mejor? Pues empecemos con este video. En última posición, pero no menos importante, tenemos a una animación que, a pesar de no ser la gran cosa ni estar tan detallada, es muy importante para todo el juego, y no es nadie más ni nadie menos que el Diablo. Antes de derrotarlo, podemos ver su frustración al no ver efectivo su plan de acabar con nosotros, para que después arranque en lloro gracias a su desesperación y finalmente al vencerlo comience a convulsionar. Una animación que en lo personal me encanta y no podía faltar en ese top, al menos en última posición. ¿Ustedes qué opinan? En el top número 4 estuve en duda entre dos, pero creo que la flor de la primera isla es apta para ir en esta posición. No sé si han visto esos videos donde se muestra el lado tétrico u oscuro de Cuphead. Pues en estos videos aparece esta animación. Para empezar, este jefe tiene dos animaciones. Una al vencerla en dificultad fácil, la normalita, dando a mediocre, y otra en difícil o experto y también en normal. Pero bueno, al derrotarla en modo fácil, podemos ver que esta se agarra sus pétalos en forma de estrés, o algo así, porque la verdad no sé cómo explicar lo que se ve en pantalla. Por eso digo estrés, pero realmente no sé por qué hace esa acción, maldita loca. Y bueno, dejando de lado esa animación y pasando a la siguiente, la del modo experto es un poco más rara y tétrica, porque al derrotarla, esta se marchita y muere, como si se le fuera el alma a la verga, y se pone en una posición muy tétrica y muy rara. Llegando al podio y con la tercera posición tenemos al primer top del video pasado, el maldito robot, porque a pesar de ser un jefe muy épico y bastante difícil, la animación al derrotarlo no se queda atrás, porque justo al vencerlo este explota junto con el robot y se queda semidesnudo, solo con un boxer y totalmente mareado después de la paliza que le dimos. Sin duda se ve muy Lux Maxing el cabro. Ok, me sentí muy estúpido diciendo eso. Rápidamente con el puesto número 2 tenemos a Tom y Jerry. Bueno, Jerry y Tom, porque el ratón es el principal protagonista en esta ocasión, ya que desde un principio empezamos la pelea contra él y la finalizamos con el gato. ¿O no? ¿Realmente era el ratón disfrazado? Y vaya que llegaron a esta conclusión, porque si no iba a ser muy tétrico que lo dejaran como si el gato se tragase al ratón, cuando el videojuego es Cuphead, o sea, un juego de tazas, infantil, no le veo mucho gore la verdad. Finalmente, adivinen cuál es la mejor animación de derrota de todas. Déjenme la que ustedes creen aquí abajo en los comentarios, mientras yo hablaré sobre la mención honorífica de este video, el cual es una muy pequeña que aparece en un jefe muy peculiar, pero por algo está como mención honorífica. La animación de derrota del primer jefe del Rey Dado es increíble, solo admiren cómo lo pisotean al pobre. Les prometo que cuando vi esto por primera vez me dio mucha lástima, más que nada porque literalmente es el único mini jefe al que mata el estúpido del Rey Dado. Todos los demás mueren por su cuenta.
En fin, F por el cigarro del primer nivel del Rey Dado. Ahora sí, sin más rodeos, el mejor jefe con la mejor animación al morir, literalmente, es nadie más ni nadie menos que el papá del pájaro loco. O este güey, pues. ¿Por qué pienso que es la mejor animación de todas? Pues por el simple hecho de que sus secuaces se lo quieran comer una vez muerto. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué le echaban sal nomás al morir, güey? O sea, qué mala onda, ¿no? ¿Para qué quiero enemigos si tengo a estos cabrones? Otra F por el pájaro gigante. Y bueno, eso sería todo por mi parte. La moraleja de este video es: escoge bien a tus secuaces porque nunca sabes cuándo te quieran tragar a la vez. Infiéranlo como quieran, ahí está mi moraleja. Espero y el video les haya encantado. Si ese fue el caso, les agradecería un buen comentario diciéndome su top y, como no, un buen like si de verdad estás de acuerdo conmigo. Tengan un bonito día, mes, año y ahora sí, hasta la próxima.